Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me río porque ciertamente dejé el volumen muy alto. Estaba viendo alguna película el día de anoche, el día de ayer, la noche pasada, y dejé el volumen sumamente alto. Ahorita que empiezo a grabar el video, noto que mis bocinas casi revientan. Pero, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud, pero antes de ir al volumen número 7 del cual nos hemos estado ocupando ya durante algún tiempo. Eh, Antes de ir al texto, fragmento de análisis de un caso de histeria, mejor conocido como el caso Dora, y de continuar con el historial clínico, que es el primer capítulo, creo que es el más largo de todo el historial clínico. Vamos un poco más allá de la mitad. Antes de regresar a la página 47. Quería compartir con ustedes un fragmento de mi libro, un solo párrafo. Es un texto más extenso, ciertamente. La idea la voy, digamos, abordando, la voy exponiendo y desmenuzando en el capítulo 12. Les recuerdo que todo mi libro ya está aquí en este canal de YouTube. Lo encontrarán con el título o en la lista de reproducción Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, capítulo número 12, El problema de la moral. ¿A qué me refiero con ese título? Por supuesto está, digamos, el texto ya expuesto ahí. Ahorita quiero compartir un solo párrafo de el capítulo del problema de la moral. Cuando este párrafo empieza con las palabras es decir, quiere decir que vengo justamente ya hablando del tema, al menos desde unas cuantas páginas atrás. Ahorita no tengo la intención de contar cuántas páginas, simplemente quiero exponerles esta observación. Es una observación que ustedes pueden extender, digamos, a su medio social, a sus grupos de amigos, a sus conocidos, compañeros de clase, etcétera. Cada uno pasamos de poder afirmar yo soy, entre comillas, por cuanto sentimos y decimos, y a sostener frente a nuestros cuidadores, es decir, nuestros padres, por lo general, pero no nos limitamos a la figura de los padres, yo soy bueno. Ajá. En cuanto cedemos en parte nuestra voluntad para abrazar un orden otro y así garantizar nuestro, aquí uno, tres palabras con un guión, placer, cuidado, vida. Ajá. Estoy aquí hablando de la experiencia infantil. Posteriormente podremos decir para los demás, yo soy más bueno que tú. Entre comillas, por supuesto, esta frase. En cuanto nuestro orden entra en contacto con otras organizaciones, es decir, con otras personas. Ajá. Y finalmente, afirmar, somos buenos, el conjunto, porque, entre comillas, vamos a una iglesia o somos buenos porque creemos en el mismo Dios, entre comillas, o somos buenas porque somos feministas y luchamos contra el patriarcado, o somos buenos porque vamos a la misma universidad, o somos buenos porque ganamos millones secuestrando a jóvenes para venderlas a redes de trata de personas y así sostenemos a nuestra familia, o somos buenos porque traemos orden al mundo matando a muchos que no son creyentes de la religión verdadera. Con este, digamos, panorama social que yo quiero ilustrar en mi libro, en mi capítulo dedicado a la moral, digamos, como un bloque. Trato yo, primero que nada, de señalar la aproximación que cada ser humano tiene a la vida. Ajá. Y esto es justamente importante en cuanto nos aproximamos a esto que Freud llama pulsiones sexuales. Ujú. Pulsiones sexuales que ya nos viene adelantando el señor Freud en el video pasado, en las páginas pasadas que acabamos de leer, tienen que ver con las apropiaciones o las aproximaciones de cada individuo a ese impulso, a ese empuje que nuestro mismo organismo nos impone. Ujú. Ya no es, digámoslo, una, una opción, es impuesto orgánicamente
casi de la misma forma en la cual nosotros lidiamos con el hambre, de una forma similar, de una forma muy aproximada, que de hecho es justamente la comparación que Freud hace en Pulsiones y Destino de Pulsión, con el impulso, con el deseo sexual, con la pulsión sexual. Ahorita estoy usando, digamos, palabras con el afán de aproximarlos a ustedes a la idea que Freud plasma en su texto Pulsiones y Destino de Pulsión. Sin embargo, con esta mención también, permítanme un segundo, no solo quiero, digamos, hacerles ese comentario a partir de mi libro, a partir de Pulsiones y Destino de Pulsión, sino a partir de una obra que, por supuesto, es artística, una obra que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos gracias a Internet, una obra que a muchos de ustedes que tienen rato escuchándome no les podrá extrañar, digamos, que yo tenga conocimiento de este tipo de arte. Beastars o Beastars es una obra en formato manga, es, digámoslo así, eh, una mm, obra ilustrada en el cual la autora se propone, digamos, escenificar los efectos del deseo sexual, justamente eh, haciendo mucho más evidente, digamos, esta relación entre el apetito sexual y el apetito de comida, ajá, el tener hambre y simplemente buscar la comida. En esta obra que les menciono, Vistas, que por supuesto podrán encontrar en internet, está ahorita estrenándose la segunda temporada en Netflix y vemos, digamos, una sociedad de animales, ¿no? Vemos una sociedad que está conformada por herbívoros y carnívoros. Y dentro de esta sociedad, una de las, digamos, bueno, el protagonista, por supuesto, es Legoshi, el lobo que sale en el primer volumen, en la portada del primer volumen. Y él justamente parte de la historia es que se da cuenta de su perversión. ¿Y cuál es su perversión? Su moral. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos, y justamente a partir del texto pasado, a los impulsos sexuales, salen como, digamos, derivados. El mismo Freud lo menciona, la palabra concupiscencia, la palabra pulsión, y yo me introduje justamente la palabra culpa, la palabra, ¿por qué no decirlo? No, la perversión fue nombrada por Freud también, pero justo esta normalidad que nos había avisado ya Freud las páginas pasadas, en el video pasado, una normalidad muy difícil de definir, una normalidad muy difícil de poder ubicar, razón por la cual también en mi investigación, digámoslo, en la conformación del Estado, de la organización social, podría nombrar como una normalidad que no trasciende a los sujetos, es decir, ustedes y yo. Ajá. Cuando yo les hago mención de todas estas, digamos, realidades, de todas estas bondades, según otras personas, es simplemente un conjunto de observaciones que yo he ido reuniendo a lo largo no solo de mi práctica profesional, no solo de mi contacto social con amigos, con amigas, no solo de las noticias que yo reúno, no, sino, por supuesto, de el estudio. Por supuesto que estamos llevando no solo a cabo en este momento, que les recuerdo, al menos yo tengo leyendo, gracias a mi formación como psicoanalista, la obra de Freud por 10 años, más o menos. Empecé en el 2009, entonces ya cumpliría 11 años en septiembre de este año. El 15 de septiembre de este año, pocos días antes de mi cumpleaños, yo cumpliré 11 años de haberme dedicado ya a leer directamente al doctor Sigmund Freud, que como se habrán dado cuenta, no es una tarea tan sencilla como podría parecer simplemente abrir el libro. Ahorita ya debo de tener abierto mi archivo con la obra de Freud. Estamos en la página 47. Eh, si bien estamos aproximándonos, digámoslo, a la sexualidad humana,
Y en esto justamente ha salido, digamos, el tema de la perversión. El texto mismo nos deja entrever, nos deja también definir que la perversión en psicoanálisis no tiene un carácter condenatorio, tiene más bien el carácter justamente de señalar la adaptación de cada organismo a su impulso sexual. Ujú. Y por supuesto, dentro de esta introducción que he querido hacer, mencionando Vistars, mencionando por supuesto los ejemplos que he reunido a lo largo de mi vida, es ubicar a la moral como una forma de perversión. Ciertamente no es fácil de distinguirla, pero es muy posible, ya que nosotros logramos ubicar el impulso sexual y por supuesto un fin sexual, la satisfacción. Esta satisfacción, por eso menciono Beastars, se ve estorbada justamente por los límites que la persona suele poner a su propia satisfacción. Límites que, por supuesto, en su vida, entre comillas, le han servido y que, por supuesto, quiere imponer a los demás. Por eso, en mi libro y también en la obra de Freud, encontraremos justamente este pensamiento. El problema en la evolución de la humanidad, intelectualmente hablando, nunca ha sido la religión, sino ha sido justamente la moral de ciertas personas que piensan que lo que a ellos les funcionó les va a funcionar a todos. Dicho esto, continuamos con el capítulo número 1 del historial clínico de Dora. Recordemos, jovencita, 18 años, para el momento en el que llega a ser paciente de Freud. Tenía un problema de histeria, una tos nerviosa, una afonía que le impedía hablar, y a pesar de eso, toda su anatomía, es decir, no tenía ninguna infección, no tenía ningún problema físico. Es la histeria entonces a partir de la cual podemos como psicoanalistas sostener que lo psíquico se impone a lo físico, lo psíquico se impone a lo anatómico. Y esto también se va a poder observar, ustedes lo podrán notar, en gente que toma sus medicinas y que estas medicinas literalmente no les hacen efecto. Un ejemplo de esto también lo podemos ver en la película Joker, en el cual al principio de la película, Arthur Fleck, me parece, se llama, llega con su trabajadora social con el objetivo de que le den más medicamentos. ¿Por qué? Justamente porque los medicamentos que le habían recetado con la dosis que le habían recetado ya no le era suficiente, ya no se sentía, digamos, aliviado, ya no dejaba de sentir eso, digamos, que lo llevaba a pedir ayuda. Ahorita vamos a continuar entonces con la lectura. Les repito, estoy en la página 47. La interpretación del síntoma de la garganta de Dora, que acabamos de referir, ahorita doy más detalles, todavía da lugar a otra observación. Antes de continuar, aquí, por supuesto, he de advertir que lo que sigue podría herir la sensibilidad de algunas personas si es que no han salido ya corriendo con los videos pasados, pero ahorita voy a repetir lo dicho y voy a resumir. Ajá, voy a sintetizar lo dicho en las páginas y videos pasados. La jovencita Dora, una muchacha ciertamente pulcra, ciertamente educada y ciertamente cuidada por su padre, específicamente por su padre, para que ella, digamos, no tuviera una conducta licenciosa, veía como su padre, que por supuesto procuraba a ella inculcarle valores, su padre había iniciado un amorío y había encubierto un amorío con una vecina suya, la señora K. Ajá. Ahorita no entraré en más detalles, simplemente al respecto del síntoma de Dora, un síntoma que se manifestaba principalmente en molestias en la mucosa bucal, en base, digamos, a una construcción del historial clínico, a una indagación, digamos, ya con una información, ya con una formación del mismo Freud, que podemos nombrar la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana. Ya él había escrito estos desarrollos teóricos. Freud se aproxima ya a la paciente, primero por supuesto con cierta precaución y luego ya indagando cada vez más cerca, no acerca de sus sentimientos. Y esto es muy importante. Lo puedo yo, digamos, ejemplificar en la psicología
contemporánea, en la psicología del año 2021 en México, no se trata en ¿y eso cómo te hizo sentir? Específicamente su vida sexual. Ajá. Y su vida sexual no en sus prácticas, por eso les estaba dando esta introducción. Dora, literalmente, era, podemos suponer, virgen cuando llega a la consulta de Freud, pero el ser virgen no le implica, por ejemplo, tener fantasías. Ajá. Fantasías al respecto específicamente de la conducta sexual de su padre con su amante, con su vecina, la señora K. eh, por, digamos, la indagatoria que va haciendo Freud poco a poco, nos damos cuenta cómo en la imaginación, en la fantasía de Dora, le ocupaba ese tiempo que, curiosamente, su padre desaparecía junto con la vecina, la señora K, una mujer casada, una mujer con hijos, pero sin duda también, al igual que el papá de Dora, una mujer desdichada en su vida amorosa, una mujer que su matrimonio era básicamente una convención social. Esto es, que el matrimonio no la hacía feliz, más bien la hacía muy infeliz a la señora K, a la vecina. La situación del papá de Dora era ciertamente muy similar a la señora K. Entonces, estas dos personas, les estoy haciendo un resumen de lo visto hasta ahorita, estas dos personas, el papá y la vecina de Dora, empiezan a desaparecer juntos y empiezan a mostrarse muy felices. Por supuesto, adquieren un gusto por la vida renovado a partir de un amorío. Esto es lo que deduce Dora. Y deduce Dora otras cosas, entre ellas que su papá ya es impotente. Físicamente, él ya no puede tener una erección y aún así siguen desapareciendo. Entonces hay algo raro aquí, dice Dora. Y dice Dora, yo, con otras palabras, por supuesto, en base a mi propia indagatoria, no de Freud, no mía, de la paciente, en base a la indagatoria de Dora al respecto de la vida sexual humana en general, aquí justamente hablábamos de perversiones en el video pasado, eh, Dora sabe que se puede obtener satisfacción en los genitales a través del contacto oral. Esto, por supuesto, que deja a Dora en una situación en conflicto, por supuesto, con ella misma, en conflicto con sus propios valores, en conflicto con su propia moral, con sus propios límites. Y sin embargo, eso es algo que poco a poco se le va imponiendo. Les estoy ahorita hablando ya no de una dinámica que Dora hubiera podido nombrar desde el principio, desde que llegó con Freud. Es aquí donde nosotros como psicoanalistas podemos sostener un paradójico conocimiento inconsciente. Lo digo paradójico porque es un conocimiento del que no se tiene conocimiento y que ahí está y que opera justamente en las fantasías y por supuesto en el físico, en el cuerpo, en la salud se ve manifestado ese conocimiento que, digamos, nos llega a la conciencia. Ya ahondaremos mucho más en esto en otra ocasión. Todo esto ha sido para darles, digamos, el contexto de esta declaración de Sigmund Freud, que les repito, se encuentra a la mitad más o menos de la página 47 en el tomo número 7. Cuando dice Freud entonces, la interpretación del síntoma de la garganta de Dora, que acabamos de referir, da lugar todavía a otra observación. Este acabamos de referir es justamente lo que les he estado narrando, el síntoma, afonía y tos nerviosa, una tos que no obedece a ningún conflicto infeccioso, era justamente la manifestación de una fantasía de Dora, no de tener, digamos, sexo oral con su padre, sino del sexo oral que le practicaban a su padre. Ajá. ¿Cómo se sentirá esa estimulación? Lo estoy poniendo con otras palabras, lo estoy poniendo de tal forma que busco aproximarme al fenómeno psíquico de Dora. Ajá. Y recordemos, Dora no tenía contacto sexual con nadie. Es aquí donde justamente Freud se permite hacer una declaración asombrosa para alguien que, digamos, se aproxima a los fenómenos histéricos. La histeria es el negativo de la perversión. Los perversos, entre comillas, por supuesto, hablando de la historia de la palabra perverso, vean el video pasado, eh, el perverso hace, el neurótico no hace. El neurótico reprime esos deseos que encuentra en él o en ella. Y justamente esa represión permite que eso reprimido tome otros terrenos, entre ellos el cuerpo.
y, por qué no decirlo, lo social, que es justamente mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado. Pero ahorita vámonos al texto, ¿vale? Puede preguntarse cómo se compadece esta situación sexual fantaseada con la otra explicación, a saber, que el advenimiento y desaparición de las manifestaciones patológicas, hablando del síntoma, implicaba la presencia y ausencia del hombre amado, lo cual, por tanto, incorporando la conducta de la señora K, expresaba este pensamiento, entre comillas. Esto es, digamos, como la forma en la cual Freud traduce, haciendo aquí la labor de analista justamente, pero como un traductor de lo consciente a lo consciente. Si yo fuera su mujer, esto está entre comillas, es decir, está Freud traduciendo el síntoma de Dora a una frase, si yo fuera su mujer, lo amaría de manera totalmente diversa. Enfermaría de nostalgia cuando él partiera de viaje y sanaría de contento cuando regresara a casa. Aquí, por supuesto, un poquito más de contexto. En los videos pasados, en los primeros videos del historial clínico de Dora, habíamos visto cómo, digamos, un mecanismo típico de la histeria es lo que podríamos nombrar una imitación, que no es simplemente un copio, es un interesante y muy, muy importante, una dinámica interna, una dinámica psíquica, una dinámica estrictamente inconsciente, en la cual el histérico, que por supuesto hay hombres histéricos, puede no solo imitar, sino literalmente tomar prestada la vida de otra persona, ponerse en el lugar de. Ajá. Puede ser que en su fantasía, pero no solo en su fantasía. Los histéricos no rara vez consiguen el objetivo de ponerse en el lugar de la otra persona. Ahorita vamos a continuar con esta frase supuestamente, digamos, que engloba la lógica del síntoma de Dora. Si yo fuera su mujer, se refiere al señor K, que recordemos, para el momento en el cual Dora llega con Freud, Dora era una víctima, ella se nombraba una víctima de su padre, no del amor. Pasan los análisis, pasa el tiempo, que estamos hablando alrededor de un mes, posiblemente la veía a diario durante ese mes a Dora, pero durante ese mes Dora en ningún momento admite, digamos, al principio del tratamiento, haber sentido cualquier clase de amor. Y no solo era una negación que hacía frente al doctor Freud, era una negación que hacía frente a cualquier persona, incluidas, por supuesto, sus amigas y sus familiares más cercanas, hablando de sus primas, por ejemplo. Una prima de Dora le pregunta, no le pregunta, le hace la observación, tú estás locamente enamorada de ese hombre, hablando del señor K. Y Dora lo niega. No, puede ser, puede ser que en algún momento, antes, hace muchos años, mucho tiempo, haya yo estado enamorada del señor K, pero no, ¿cómo crees? No. Entonces, poco a poco, sin que Freud también insistiera, está usted enamorada, la misma Dora se va dando cuenta que efectivamente ella guardaba sentimientos hacia acá y los guardaba no de su padre, no de su madre, no de su hermano, de sí misma. Ajá. Entonces, aquí es algo muy importante. Nosotros podríamos considerar, y hago esta observación por mi experiencia en psicología, que la represión se hace hacia sentimientos negativos, sentimientos tristes, sentimientos dolorosos, sentimientos penosos. Y este es un ejemplo de que no. Por supuesto, el contacto de Dora con el señor K a ella la llenaba de alegría y, por supuesto, de excitación sexual. Era una mujer, sentía. Y es justamente esa excitación la que a Dora, digamos, se le traduce en síntomas. Ahorita estoy adelantándome un poquito en la descripción de una descripción del detallado mecanismo histérico, pero ahorita vamos a continuar con el texto para no desviarnos mucho. Entonces repito la frase, digamos, que usa Freud para traducir los síntomas de Dora.
Si yo fuera su mujer, lo amaría de manera totalmente diversa. Recordemos, el señor K y la señora K están casados, viven diario, tienen 2 hijos, conviven diariamente, pero no se hablan. Es un matrimonio infeliz, igual que el papá de Dora y la mamá de Dora. Ajá. Pero justamente en esto Dora viene a enamorarse de este hombre casado que también a ella le corresponde, le da regalos, la atiende de manera especial y ya veremos en qué finaliza todo esto. Entonces, por supuesto que Dora ansiaba el lugar de la señora K. Dora quería ser la mujer del señor K. Dice, lo amaría de manera totalmente diversa. Enfermaría de nostalgia cuando él partiera de viaje. Era lo inverso justamente de lo que hacía la señora K. Cuando el señor K, que acostumbraba a ganarse la vida justamente de viaje, ajá, regresaba a casa el señor K y la señora K enfermaba. Ya lo vimos en los videos pasados. La señora K enfermaba, entre comillas, más bien justamente adquiría una enfermedad para no estar sexualmente con su esposo. Ujú. Es decir, como, qué bueno que llegaste, no te quiero ver. Ujú. Y sanaría de contento cuando regresara a casa, que era justamente lo opuesto que hacía la señora K. La señora K enfermaba con su esposo y justamente sanaba cuando iba a ver al papá de Dora. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Lo que sigue ya no está entre comillas, es decir, Freud vuelve a sus propias palabras, a su propia experiencia, a su propia exposición del caso. A ello debo responder, según mis experiencias, en la solución de síntomas histéricos. Venga. No es necesario que los diversos significados de un síntoma sean compatibles entre sí. Vale decir, que se complementen dentro de una trabazón. Repito porque esto es muy importante. No es necesario que los diversos significados de un síntoma sean compatibles entre sí. Vale decir, se complementen dentro de una trabazón. Basta con que esta última, hablando de la trabazón, quede establecida por el tema que ha dado origen a las diversas fantasías. En nuestro caso, por lo demás, esa compatibilidad no queda excluida. Uno de los significados adhiere más a la tos, el otro más a la afonía y al ciclo de los estados. Aquí hablando de los estados, se nos habla específicamente de estados de apatía, estados de distanciamiento social. Por supuesto, Dora no estaba en medio de una pandemia como nosotros, ella más bien se aislaba. Ajá. A propósito, no quería establecer ningún contacto social, Dora. Ujú. Continúa el texto. Probablemente un análisis más fino habría permitido reconocer con mayor sutileza los detalles de la enfermedad. Recordemos algo muy importante que señalé al principio de este historial clínico. Dora decide dejar de ir. Ese fue el final de análisis y fue un análisis, digamos, muy fuerte, bueno, en 3 meses. Para aquellos críticos que por supuesto nombran el psicoanálisis como una técnica o una teoría que da resultados muchísimo tiempo después. Ciertamente un análisis de años tendrá sus beneficios, tendrá por supuesto sus efectos, pero análisis de 15 minutos como lo demostró Jacques Lacan pueden tener también efectos igual de contundentes. Ahorita vamos a continuar. Déjenme ver, ahorita moví el micrófono por acomodarme en la silla, no sé si se esté grabando la voz, sí. Vamos a continuar entonces. Seguimos ya en las últimas líneas de la página 47. Ya tenemos averiguado que un síntoma corresponde con toda regularidad a varios significados, y se destaca esta palabra, simultáneamente. Ahorita vemos por qué se destaca. Agreguemos ahora que también puede expresar varios significados sucesivamente. Con estas palabras que destacó Freud en su texto principal, repito, Freud mismo, digamos, como que subraya, hace énfasis en estas palabras simultáneamente y sucesivamente,
está haciendo referencia a lo que él mismo explicó, a lo que él mismo indagó y los fenómenos que observó y detalló, por supuesto, en la interpretación de los sueños. Es decir, nuevamente se nos introduce a una explicación, a una reformulación de la dinámica de lo inconsciente. Aquí, hablando de un síntoma en relación con varios significados. Simultáneamente, no podemos evitar, digamos, eh, pensar, o al menos yo no, en la sobredeterminación de un solo elemento de nuestros sueños. Con esto me refiero a que si nosotros soñamos con un elemento, ese elemento está sobredeterminado por la relación que tiene con todo el contenido, digamos, latente. Una relación que no es únicamente unidimensional, sino en muchos sentidos, en muchos puntos. Ajá. Por supuesto, les recuerdo que al fin ya estudiamos a detalle la interpretación de los sueños en este espacio. Tengo una lista de reproducción que la voy a dejar al final de este video. Entonces, ahora sucesivamente nos está hablando simultáneamente un síntoma, varios significados simultáneamente. Ahora también puede expresar varios significados sucesivamente, es decir, no solo al mismo tiempo, sino también uno tras otro. Ujú. El síntoma, continúa el texto, puede variar uno de sus significados o su significado principal en el curso de los años, y el papel rector puede pasar de un significado a otro. Hay como un rasgo conservador en el carácter de la neurosis, el hecho de que el síntoma ya constituido se preserva en lo posible por más que el pensamiento inconsciente que en él se expresó haya perdido significado. Aquí hay algo muy importante, que es justamente, aquí en la palabra significado viene también implícito el componente sexual, el componente erótico. ¿A qué me refiero con esto? Significado quiere decir importancia, significado quiere decir peso. Ajá. Para el individuo. Y por supuesto, aquí podríamos nosotros pensar en Lacan y su elaboración del significado y el significante, pero antes de todo esto estuvo Freud. Y les recuerdo el capítulo número 5 de Psicopatología de la Vida Cotidiana puso especial detalle en la investigación y en el trabajo de dos lingüistas, Meringer y Meyer. Por supuesto, al final de este video les voy a dejar el link a el capítulo 5 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Entonces, repito, el síntoma puede variar uno de sus significados o su significado principal en el curso de los años, o el papel rector puede pasar de un significado a otro. Vámonos despacio. Ajá. Estamos hablando significado de un síntoma. ¿Para quién? Para el paciente, para el analizante. Y esto lo podemos notar, digamos, ya en un análisis encarrerado. En un principio, digamos, para introducir a un sujeto a análisis, se trata justamente de introducirlo en una relación en la cual no va a ser, digamos, convencionalmente sopesado. No va a ser, digamos, juzgado, medido, como normalmente lo haría un ser humano. Estamos hablando de que, entre otras cosas, el psicoanalista sería, al principio de la relación analítica, totalmente pasivo, hable, punto, no hay nada más. El otro sujeto, por supuesto, se va a reestructurar en base a esa solicitud, a esa demanda, incluso podría permanecer callado. Aún así, el silencio es interpretable, por supuesto. Llegamos aquí, en todo caso, a el significado no como un concepto lacaniano. Quisiera yo invitarlos a que no se aproximen al psicoanálisis como un conjunto de conceptos. Ajá. Si no, si hacen ustedes eso, vamos a empezar a mejor leer el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis o el diccionario de psicoanálisis lacaniano o principios de etimología freudiana, pero no. Vamos ahorita a aproximarnos a lo que el texto nos dice en este momento.
El síntoma puede variar en uno de sus significados o su significado principal en el curso de los años. ¿Para quién? No para el analista, para la persona que lo crea. En ese acto creador, en esa relación que establece el sujeto con su síntoma, le guste o no, es como podemos notar el significado, el valor, la importancia, la función del síntoma para el sujeto, que aquí justamente estoy tomando la palabra significado y dotándola de muchos, digamos, sinónimos, palabras que nos permiten apropiarnos del contenido del texto. Esto, por supuesto, lo hago no solo de mi lectura previa de Freud, sino del trabajo que hicimos aquí, del capítulo 5 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Ahorita voy a continuar. Entonces, hablando de significados, la relación del sujeto con las palabras, con los síntomas, con los hechos, etcétera, 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 puede tener uno o muchos. Ajá. Recordemos, el punto central es el sujeto. Ajá. El deseo, digámoslo así, que va imprimiendo en cada una de esas relaciones. Vamos a continuar ahorita. O el papel rector puede pasar de un significado a otro. Ajá. Aquí justamente se nos habla del desplazamiento, cosa que ya vimos en la interpretación de los sueños. Hay como un rasgo conservador en el carácter de la neurosis, dos puntos. El hecho de que el síntoma ya constituido se preserva en lo posible por más que el pensamiento inconsciente que en él se expresó haya perdido significado. Es decir, nosotros podemos conservar un síntoma, que en el caso de Dora era un síntoma físico. Podemos también hablar, por qué no decirlo, de relaciones sintomáticas. ¿Por qué no? Relaciones que ciertamente no cumplen con su función, ni personal ni social, nada, básicamente, como el papá de Dora, como la mamá de Dora, el matrimonio de los papás de Dora y el matrimonio K, siendo más estricto y más específico, y aún así sostenerlas. Por supuesto, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de herencias culturales, estamos hablando de aproximaciones de diversos tiempos, ¿vale? Recordemos, Dora vivió en Viena, entre otros lugares, pero en Europa en, en la década, digamos, a principios de los 1900. El historial clínico de Dora fue escrito en 1901. Ujú. Ahorita vamos a continuar. Mm, a ver, ¿en qué me quedé? Entonces, puede ser que ya no tenga ningún significado un síntoma ligado a un pensamiento inconsciente. Y aún así, el significado, perdón, el síntoma se conserva. Esto es fascinante. Habrá que tomar cuenta de ello como una de las manifestaciones o posibilidades de la histeria. Ahorita continuamos simplemente con el texto para no desviarnos. Repito, el hecho de que el síntoma ya constituido se preserva en lo posible, por más que el pensamiento inconsciente que en él se expresó haya perdido significado. Es decir, el síntoma nace ligado justamente a un pensamiento que fue desplazado, fue reprimido, fue apartado de nuestra conciencia y, por otro lado, puede adquirir vida por sí mismo ya cuando ese pensamiento no significa nada para nosotros. Continúa el texto. Pero también es fácil explicar mecánicamente esta tendencia a la conservación del síntoma. Es tan difícil la producción de un síntoma así, son tantas las condiciones favorecedoras que se requieren para esa transferencia de la excitación puramente psíquica a lo corporal, que yo he llamado conversión. Bueno, esto de conversión se destaca y no es, y es tan raro que repito, es que me estoy ahorita trabando un poquito porque ya me dio sed. Y es tan raro que se disponga de una solicitación somática como la que se necesita para aquella, que el esfuerzo ejercido desde lo inconsciente para descargar la excitación lleva a contentarse en lo posible con la vía de descarga ya transitable. Vámonos despacito. Aquí, por supuesto, Freud está en su máximo esplendor, digamos, descriptivo. Está Freud hablándonos de cosas que podríamos simplemente no entender,
Mi propósito no es que entiendan ciertamente, apelando a el proceso primario y proceso secundario, apelando a una inteligencia que no puede ser medida ciertamente, es decir, a la función de lo inconsciente en ustedes. Permítame un segundo. No creo hacer, no creo que sea necesario eh, explicarles esto, más bien los remito a la interpretación de los sueños, a toda, por supuesto, para, entre otras cosas, darse cuenta de que se requiere, digamos, desde una psicología convencional, se requiere de un grado de inteligencia muy superior a lo que las pruebas nos permiten ver, los que las pruebas psicológicas, hablo del año 2021, pruebas que tienen su objetivo medir la inteligencia. Regreso a mi comentario. Se requiere un alto grado de inteligencia al crear un sueño y por supuesto esa inteligencia no es posible medirla. Aquí cuando yo estoy haciendo, digamos, el análisis de la obra de Freud, vale decir, el análisis del psicoanálisis, mi propósito es poderles demostrar a ustedes cómo se puede investigar a partir de la obra de Freud, cómo incluso lo que yo hice con mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, es solo una forma, digámoslo así, de explotar científicamente la obra de Freud. Repito, hablando del rasgo conservador, ajá, estamos hablando de que por alguna razón que ahorita podemos deducir, podemos intuir, pero no podemos así señalar claramente algunos síntomas histéricos, repito, porque se manifiestan en el cuerpo, los podemos llamar histéricos, se conservan los síntomas aun cuando el pensamiento haya perdido su poder, aun cuando el pensamiento pueda pasar, digamos, por la conciencia, por la palabra, por el pensamiento de la persona, sin ejercer ningún tipo de molestia. Hablando tanto pensamientos dolorosos como pensamientos o experiencias placenteras. Ajá. Continúo con este texto, estoy repitiendo, ¿vale? Hablando del rasgo conservador del carácter en el carácter de la neurosis. Ajá. El pensamiento ya perdió su fuerza, ya hace mucho tiempo de ese amor, pero yo sigo teniendo este síntoma. ¿Por qué? También es fácil, dice el texto, explicar mecánicamente esta tendencia a la conservación del síntoma. Es tan difícil la producción de un síntoma así. Son tantas las condiciones favorecedoras que se requieren para esa transferencia de la excitación puramente psíquica a lo corporal que yo he llamado conversión. Repito, aquí viene la nota número 40. Esta nota la omití hace unos momentos. Aquí nos dice el traductor James Strachey. El término conversión fue introducido por Freud en su primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa en el volumen 3. Ya ese volumen está completo en este espacio. Voy a ir anotando los textos que les estoy prometiendo y que no quiero yo olvidar al final del video. Entonces era la interpretación de los sueños. Es el capítulo 5 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Psicopato. Y este que es, ¿cuál? Las neuropsicosis de defensa. Volumen 6 y volumen 4, 5. Entonces, regresamos al texto. Estamos hablando de la conversión como el fenómeno, digamos, que manifiesta un conflicto mental a través del campo físico. Manifiesta hablando justamente en la histeria. La conversión es un fenómeno típicamente, aunque no exclusivamente, de la histeria, ¿vale? Y hablando de estas como neurosis. Repito, es tan raro que se disponga de una solicitación somática. Aquí justamente
nos vamos dando cuenta acerca del carácter de la conversión. Esto ya no está en el texto, esto se los estoy explicando ahorita de la lectura no solo de esta página, que estamos ahorita en la página 48, sino de todo el historial clínico, de la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y textos pasados, ¿vale? Solicitación somática, digámoslo así, una prehistoria en el individuo en relación a su propio cuerpo que hizo favorable para el cuerpo ser el campo de los fenómenos o de los conflictos psíquicos. Repito, una prehistoria que favorece la aparición de ciertos conflictos en el cuerpo, pero que tienen su origen en lo psíquico. Esta historia, por supuesto, la vimos en el video pasado, una historia que colocaba a Dora específicamente no como una perversa así degenerada, no, 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 no. Simplemente una niña que le gustaba chuparse el dedo. Es todo. Es así como la pequeñita Dora, que recordemos, el mismo texto nos dice, esa costumbre de quitarse el dedo fue quitada por su padre, muy importante, ahorita no lo vamos a indagar más, pero Dora tenía esta costumbre y se podía a ella ver a sí misma, tan fuerte era la costumbre, digámoslo así, que podría revivir el momento en el cual ella no podía pararse porque era una bebé, estaba sentada en el rincón, chupándose el dedo y tomándole la oreja a su hermano, sentadito junto a él, un año mayor que ella. Así. Es una situación que nosotros podemos decir, qué linda, qué bella bebé. Eh, alguien tómele una foto, por favor. Y ahí empezó todo. Ahí empezó justamente esta, a ver, aquí dice, condición favorecedora, solicitación somática. Solicitación somática quiere decir, somática, recordemos, se refiere al cuerpo, solicitación como un pedido del cuerpo. Ajá. Estamos hablando de una condición favorecedora de la histeria. Continúa el texto. Ah, a ver, y no es tan raro que se disponga de una solicitación somática como la que se necesita para ella. Aquí quiero enfatizar, no es tan raro, no es regla, ¿vale? Pero no es tan raro, es decir, podemos indagar al respecto. Ajá. Y recuerdo, es importante también algo que yo destaco de mi propio libro. No se trata de perseguir a la gente, se trata de invitar a la gente a retomar eso precioso que les dio significado a sus vidas en su infancia. Por supuesto, también hablo de ustedes. Cuando yo hablo de sexualidad infantil, no me refiero a niños abusando o siendo abusados, me refiero a la infancia que ustedes y yo vivimos y que sin duda tuvo momentos feos, pero también momentos sublimes. Les repito ahorita lo de Dora del video pasado. Chuparse el dedo. Es todo. ¿Qué más necesitaba Dora en ese momento? En ese momento, ella no tenía necesidad ni de comer, ni de mamá, ni de papá, ni del señor K, por supuesto, de nada. Ella estaba feliz, sentadita, chupándose el dedo. Continúa el texto. Mm, Solicitación somática como, repito, no es tan raro que se disponga de una solicitación somática como la que se necesita para aquella, hablando de la conversión, ¿vale? Es decir, el proceso de la conversión sigue un camino dictado justamente por la historia del sujeto, eh, porque facilita justamente el alivio de cierta tensión. Permítanme un momento, no vaya a ser que me requieran con urgencia en algún lugar, no, LinkedIn. Bendito LinkedIn, no gracias. Continuamos ahorita con el texto. Que el esfuerzo ejercido desde lo inconsciente para descargar la excitación lleva a contentarse en lo posible con la vía de la descarga ya transitable. Repito, ¿no? Esto es algo que ya habíamos adelantado un poquito el video pasado. Si nosotros, en nuestro contacto con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestros impulsos, con nuestras necesidades, hablando de hambre, hablando de sexualidad, hablando de otras cosas, ajá,
sed, por ejemplo, encontramos alguna dificultad, lo más seguro es que terminemos buscando un camino próximo, un camino que usualmente no transitaríamos, pero que nosotros conocemos, ¿vale? Y justamente de ahí hablamos de perversión, de ahí hablamos de morbo en el video pasado, de ahí hablamos también justamente de la posibilidad de satisfacción en la vida humana. No solo satisfacción sexual, se hizo énfasis en ella, justamente porque hablamos de perversiones, pero no nos limitamos, no solo en psicoanálisis, sino en nuestra plática diaria, a hablar de satisfacción, por ejemplo, de la necesidad de tomar agua. Eh, la satisfacción, por supuesto, del éxito, por ejemplo. La satisfacción de el estudio, por nombrar otras satisfacciones de carácter no sexual. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Entonces, el esfuerzo ejercido desde lo inconsciente para descargar la excitación lleva a contentarse en lo posible con la vía de descarga ya transitable. Si no puedo alcanzar eso ahorita, voy a ir por otros caminos a alcanzar algo similar. Continúa el texto. Ya, perdón, mucho más fácil que crear una nueva conversión, es decir, un nuevo paso de lo psíquico a lo somático, al cuerpo, parece, parece producir vínculos asociativos entre un pensamiento nuevo urgido de descarga y el antiguo, que ha perdido esa urgencia. Fascinante. Por la vía así facilitada, fluye la excitación desde su nueva fuente hacia el lugar anterior de la descarga, y el síntoma se asemeja, según la expresión del Evangelio, a un odre viejo que es llenado con vino nuevo. Quiero aquí hacerles notar, por supuesto, la mención que Freud hace de los textos sagrados de la Biblia, pero no tiene una intención de ser, por supuesto, una, eh, una lectura que trate de moralizar. No vamos a obtener de aquí, de este texto, de este abordaje del historial clínico de Dora, un conjunto de sí y nos para nuestra vida. Aquí lo que Freud está haciendo, tomando esta literalmente expresión del Evangelio, ahorita no recuerdo yo en qué Evangelio está, en el de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero un odre viejo que es llenado con vino nuevo. Se refiere, digámoslo así, a un recipiente antiguo que está llenado por la energía de una idea nueva. En el Evangelio, por supuesto, tiene otra connotación. Tiene otra intención, por supuesto, hablar de un odre viejo y vino nuevo, que echa a perder lo uno y lo otro. Ajá. Aquí, por supuesto, tiene, digamos, el valor de una ilustración. No es que lo eche a perder, es que simplemente lo tenemos ahí, este odre viejo, este camino viejo, digamos lo que ya transitamos en la infancia y que podemos transitar libremente, siempre y cuando nosotros no establezcamos una relación con nosotros mismos, de acuerdo, por supuesto, a nuestro presente, a nuestra necesidad actual. Es aquí también donde me permito señalar las razones por las cuales no se puede enseñar psicoanálisis en la universidad, porque no hay garantía. Ajá. Yo tengo una licenciatura en psicología y el título, mi documento emitido por el gobierno mexicano, me avala como profesional de la psicología. Y de aquí a 100 años, bueno, en lo que yo esté vivo, espero que 100 años, no lo sé, pero en lo que yo estoy vivo y en cualquier lugar del mundo, yo seguiré siendo un profesional de la psicología. Sin embargo, el psicoanálisis aquí, por supuesto, deja entrever una relación a la cual debe aspirar el analista, una relación en la cual puede distinguir su voluntad, el ejercicio de su voluntad aún en la pasividad, aún en el silencio y por supuesto el objetivo del ejercicio de la voluntad propia sería la adquisición de una experiencia de satisfacción. Llámese masoquista, llámese sádica, pero ciertamente humana. Ahorita vamos a continuar. Por más que siguiendo estas repito, por más que siguiendo estas elucidaciones, la parte somática del síntoma histérico aparezca como el elemento más permanente
de más difícil solución y la psíquica como el más mudable, es decir, más cambiante, con más formas, la más fácil de subrogar, es decir, sustituir, no se infiera, es decir, no lleguemos a esa conclusión de esa relación una jerarquía entre ambas. No está una por encima de la otra, lo estoy poniendo con otras palabras. Continúa el texto. Para la terapia psíquica, la parte psíquica es en todos los casos la más importante. Aquí, por supuesto, debo de señalar que el texto fue escrito en 1901. Cuando yo hago la aseveración, es una de que el psicoanálisis no es psicoterapia, debe de tomarse, por supuesto, de acuerdo a mi realidad histórica, a mi contexto histórico y social. En México, justamente, y de eso doy cuenta en mi libro, la terapia literalmente se toma como una forma de mejorar la vida de los demás. Ajá. Esto ya lo liga más con la religión y la bienaventuranza, pero no se dan cuenta la mayor parte de los profesionales en psicología porque desprecian a la religión, porque atacan a la religión. No digo que todos, pero sí muchos. Y por supuesto, muchos malinterpretan el psicoanálisis como una invitación a señalar la perversión sexual como una forma de salud mental. Por supuesto, hay un trabajo mucho más amplio detrás de las palabras que estoy haciendo, que estoy diciendo en este momento. Esto incluye, por supuesto, el seguimiento de casos tanto en el territorio mexicano como en territorios donde la psicología no tiene relación con el psicoanálisis. Eh, Hablo de más territorios de América Latina, por supuesto también del territorio de Estados Unidos, Europa, etcétera. Ahorita vamos a continuar con el caso de Dora. Seguimos en la página 48, pero aquí es importante notar algo. Viene un corte. Ya Freud nos ha estado hablando, digamos, de las implicaciones de su teoría. Nos ha estado dando algunos detallitos muy importantes del historial clínico de Dora. Yo supongo que ahorita este corte, digamos, eh, punto y aparte, este párrafo que se separa un poquito de los demás, nos va a regresar al historial clínico. Yo supongo. Ahorita vamos a ver. En el caso de Dora, la incesante repetición de los mismos pensamientos acerca de la relación entre su padre y la señora K ofreció al análisis la oportunidad para un aprovechamiento todavía más importante. Antes de continuar, en esta incesante repetición de los mismos pensamientos, para ponerles un ejemplo también de lo que es tomado como terapia y como salud mental en México, año 2021, o quiero nombrar los pensamientos, ya se me olvidó, justamente cuando lo quiero nombrar, pensamientos disruptivos de la psicología cognitivo-conductual. Quiere decir pensamientos que el individuo no controla y que regresan. Ajá. En el psicoanálisis y en la psiquiatría, por supuesto, hasta el año 1960 aproximadamente, cuando el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, volumen 2, todavía nombraba a la neurosis como un problema de salud, ciertamente psíquica mundial. Se nombraban los pensamientos obsesivos. Ahorita ya no. Ahorita son pensamientos disruptivos. Y por supuesto, el problema es que no se toma, digamos, lo inconsciente como una posibilidad anímica. Es lo inconsciente, es, digamos, la lucha que emprendemos en contra de nuestros propios pensamientos, lo que no solo posibilita, sino garantiza que vuelvan. Pero por supuesto, el objetivo de todo esto, de nombrar a los pensamientos disruptivos y, por supuesto, no establecer ninguna relación con lo anímico inconsciente y, por supuesto, tampoco señalar el afán de separarnos de nuestros pensamientos, lo que también favorece el tratamiento psiquiátrico de este tipo de patologías, ¿vale? Ahorita vamos a continuar. Eh, es que mientras más medito al respecto, más me parece que la psiquiatría, al menos en mi cultura, al menos en mi sociedad, está metida en un terrible problema. Eh, es que en serio, es como si pretendiera en algún momento controlar el contenido de los sueños.
Esto podría sonar, digamos, muy bonito, pero es lo que hacen los drogadictos. Estoy adelantándoles parte de mi propia elaboración de otro libro que estoy escribiendo. Lo he titulado Psico, Psico o Psico, el, digámoslo así, la boca de los animales. Hablemos de psicología. Pero en este libro menciono también la gran dificultad de la psicología, no frente al psicoanálisis, sino frente a a la sociedad en general. Y por supuesto, este problema de la psicología se extiende a la psiquiatría, pero quieren seguir sosteniendo y condenando patologías mentales justamente en donde en donde la gente dice, no quiero eso, pero al mismo tiempo es la gente la que busca eso y la que se procura eso, aún de forma inconsciente, aún de forma involuntaria. Por supuesto, esto se puede demostrar a través de un análisis, pero, ¿cómo decirlo? Si la gente quiere ser tratada como animales, será tratada como animales. Me refiero específicamente a la terapia cognitivo-conductual y, por supuesto, su relación con sujetos de prueba animales. Para más referencia, por supuesto, véase la película del experimento. Vamos a continuar. El itinerario de pensamientos así puede, oye, ya van varias películas y un sujeto, un sujeto momento, permítame un momento. Entonces era mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Beastars. Ahorita ya mencioné el experimento. Esta película del experimento se encuentra en Netflix, al menos en Netflix México. No sé si sea, debe ser Netflix México. Vamos a continuar entonces. Repito, en el caso de Dora, la incesante repetición de los mismos pensamientos acerca de la relación entre su padre y la señora K ofreció al análisis la oportunidad para un aprovechamiento todavía más importante. Un itinerario de pensamientos así puede llamarse hiperintenso, del alemán Überstark, o mejor, reforzado, del alemán Verstark. No, Verstark. Hipervalente, del alemán Überwerting, en el sentido de Wernicke. Aquí Wernicke, por supuesto, se escribe Wernicke. Era un investigador, ustedes pueden buscarlo en Wikipedia, un investigador seguramente médico, no creo tan descabellado que haya sido neurólogo, pero ha sido mencionado en muchas obras, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana. Pero ahorita vamos a regresar al texto, voy a simplificarlo sin introducir los términos en alemán y nombrando también las palabras con sinónimos. Una línea de pensamiento así puede llamarse hiperintensa o reforzada o hipervalente en el sentido de Wernicke. Ajá. En otras palabras, este pensamiento que llega sin que la persona lo busque puede llamarse hiperintenso. Quiere decir que tiene mucha intensidad. Puede decirse que también está reforzado por algo regresa. Puede también llamarse hipervalente, con mucha valencia, con mucha carga, con mucha importancia. Vamos a continuar ahorita. A pesar de su carácter en apariencia correcto, resulta patológico por esa peculiaridad. No puede ser destruido ni eliminado por más esfuerzos conceptuales conscientes y deliberados que haga la persona. Es que es justamente, bueno, no, es que fue una observación importante que yo expresé en mi libro. ¿Quieren ustedes garantizar que algo persista? Luchen contra eso. Y justamente en la lucha, eso va a ganar fuerza y eso va a regresar a nosotros de otras formas. Y esto, por supuesto, también no solo se aplica a lo psíquico, se aplica a lo social. Entonces, cuando yo hablo de sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1,
No me refiero específicamente con atacar a los criminales, sino señalarlos como una parte, digámoslo así, oscura de la sociedad. Y sin embargo, una parte que en la medida en la cual es perseguida, adquiere fuerza. Ahorita no voy a decir más al respecto, voy simplemente a continuar. Simplemente les repito, voy a incluir al final del video una lista de reproducción con todo mi libro, que por supuesto les invito a escucharlo o a comprarlo, realmente me da igual. Ciertamente lo importante para mí es seguir estudiando, seguir indagando, seguir interviniendo, seguir trabajando. Continúo ahorita. A un itinerario de pensamientos normal, o en otras palabras, a una línea de pensamientos normal, aquí yo pondría entre comillas lo normal, pero vamos a continuar. Hagamos esa concesión a Freud. Un itinerario de pensamientos normal, por intenso que sea, a la postre uno le pone fin. ¿Ok? Voy a por el momento callarme mi comentario, voy a seguir. Dora sentía con todo acierto que sus pensamientos acerca del papá reclamaban una apreciación particular, entre comillas. Es decir, es como Freud quisiera expresar el pensamiento de Dora. No puedo pensar en otra cosa. Ah, mira, eh, no está Freud queriendo expresar el pensamiento, era Dora hablando. Dice aquí, se quejaba muchas veces. Repito, no puedo pensar en otra cosa. Se quejaba ella muchas veces. Mi hermano me dice que los hijos no tenemos derecho a criticar los actos del papá. No tenemos que hacer caso de ellos. Y aún quizá debemos alegrarnos de que haya encontrado a una mujer de quien su corazón pueda prendarse, porque mamá lo comprende muy poco. Yo también veo esto y querría pensar como mi hermano, pero no puedo. No puedo perdonárselo. Este énfasis lo estoy poniendo yo. Aquí viene la nota a pie de página número 41 que nos dice Sigmund Freud, un pensamiento hipervalente de esa clase, unida, unido a una desazón profunda, es decir, a una tristeza, a un malestar profundo, es a menudo el único síntoma de un estado patológico que suele denominarse, entre comillas, melancolía. El psicoanálisis puede solucionarlo como una histeria. No diré más. Simplemente cuando yo hago mención y una crítica ciertamente severa a la salud mental, me aproximo también al texto con la intención no de imponer mis puntos de vista, sino también de conceder, digamos, diferencias, o bien de preguntarle al doctor Freud, ¿qué entiende usted por salud mental allá en 1901? Y por supuesto, esta es una pregunta fundamental porque ciertamente lo que nosotros al día de hoy en México vivimos como salud mental, quieran o no los psicólogos y los psiquiatras, está firmemente cimentado en lo que dijo el doctor Freud y que estamos estudiando ahorita. Entonces estamos estudiando historia de hoy. Vamos a continuar. Ahora bien, ¿qué hacer frente a un pensamiento hipervalente de esa índole, después que se ha escuchado su fundamentación consciente, así como las infructuosas objeciones que se le hicieron? Decirse que lo que sigue se destaca. Este itinerario hiperintenso de pensamiento debe su refuerzo a lo inconsciente. Ok, entonces, yo puedo encontrar una lógica en lo que siento y aún así sé que lo que siento no es lo que debería sentir. Es más, lo que siento me molesta. ¿Por qué? ¿Acaso tendré pensamiento disruptivo? Deme mis chochos, señor psiquiatra. Deme mis chochos, señor psicólogo con maestría en medicina conductual, para que yo deje. Curiosamente, el pensamiento no es conducta, pero, pero bueno, vamos a continuar. Este, ¿Debo yo de buscarlo en otro lugar que no sea justamente esa lógica que yo acostumbro usar para sostener la imagen que yo tengo de mí mismo? Estoy poniéndolo de otra manera, ¿vale? Hablando de lo inconsciente. El trabajo, continúa el texto, el trabajo conceptual no puede resolverlo, sea porque sus raíces llegan
hasta el material inconsciente, reprimido, sea porque tras él se oculta otro pensamiento inconsciente. Aquí vamos justamente aproximándonos a la idea que Freud nos planteó al principio de esta lectura. Un síntoma que tiene relación no solo con un pensamiento, sino con muchos. Un síntoma que puede servir como vía de descarga para un deseo y para otro, 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 y para otro. ¿No? Un síntoma. Continúa el texto. Este último, perdón, es casi siempre su opuesto directo, entre paréntesis, contrarrecíproco. Los opuestos siempre están enlazados entre sí, estrechamente, y a menudo apareados de tal suerte que, se destaca lo que sigue, uno de los pensamientos es consciente con hiperintensidad, pero su contraparte está reprimida y es inconsciente. Justamente aquí nos vamos a aproximar a un fenómeno inconsciente, a una manifestación de esa naturaleza inconsciente de la mente humana. Su relación con los opuestos. Yo les recomendaría un texto que yo todavía no he leído al momento en este espacio, pero que pueden encontrar en Google, que se llama El sentido antitético de las palabras primitivas. Es también escrito por Sigmund Freud y que tiene una relación de estudiar justamente otra vez en base al lenguaje, en base a la lingüística, la relación en los pueblos primitivos entre lo opuesto, luz y oscuridad, masculino, femenino, alto, bajo, grande, pequeño. Ajá. Ahorita vamos a continuar con este texto. Yo les invitaría, les voy a dejar este link o un link, este texto de que les remito, el texto de el sentido antitético de las palabras primitivas, lo encontré yo en Google, así en PDF, el sentido antitético, bla, bla, bla. Ok, vamos a continuar. Esta constelación, hablando de lo opuesto, es resultado del proceso represivo. Un ejemplo, esto no lo puedo evitar mencionar. Es que mi padre me preocupa y yo sé que esto no está bien. Me preocupa llegar caminando a los periódicos y ver a mi padre muerto en alguna de esas publicaciones amarillistas. Me preocupa. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Pero su padre está bien, sí, pero yo siempre lo veo ahí. Hable, hable de su padre. Así, y 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 así. Odia a su padre. Esa manifestación es realmente un deseo. Esa, digamos, alucinación que el sujeto está consciente que no está viendo a su padre, pero le preocupa, es justamente una forma a través de la cual satisface el deseo de ver al padre muerto. ¡Pum! Y les estoy hablando no de una primera sesión, no les estoy hablando ni dos ni tres, creo que fueron 7 aproximadamente, pero a partir de la cual, poco a poco, no es que el analista lo diga, es que el analista descubre los nexos y el mismo analizante va señalando esos nexos entre su persona y los fenómenos que él o ella vive. Vamos a continuar ahorita, hablando de los opuestos, ¿no? Este sujeto decía amar incondicionalmente a su padre, por supuesto era un amor hiperintenso que ocultaba justamente, o que tenía por función, ocultar el desprecio y el odio que sentía hacia su padre. Continúa. La represión, entre paréntesis, esfuerzo de suplantación, en efecto, a menudo se produjo por el esfuerzo desmedido del opuesto del pensamiento que se reprimía. Aquí está, justamente. Repito, el esfuerzo de suplantación, o bien la represión,
a menudo se produjo por el esfuerzo desmedido del opuesto del pensamiento que se reprimía. A esto lo llamo, se destaca esta palabra o estas palabras, refuerzo reactivo, y llamo, también se destaca, pensamiento reactivo al que se afirma en lo consciente con hiperintensidad y se muestra indestructible a manera de un prejuicio. Ándale. Aquí Freud nos habla de cómo combatir nuestros prejuicios. Por supuesto, no les invitaría, definitivamente no les invitaría a hablar de sus prejuicios en la caja de comentarios. Este puede ser, a pesar de que ustedes pueden tomar, digamos, los seudónimos que quieran y pueden hacerse pasar por, si ustedes quieren, Napoleón Bonaparte en los comentarios, son rastreables. Vaya, no se abandonen, digamos, a la maldad que podrían encontrar en cualquier red social. Se los digo de manera, se los digo de corazón, se los digo porque conozco a la humanidad. Ajá. Ahorita, justamente, yo les dejo a ustedes la posibilidad, la invitación de que busquen a un analista, no solo en redes sociales, no solo en su comunidad. Digo, por supuesto que podrían en algún momento dado, si ustedes lo requieren, solicitar alguna sesión, aunque sea a distancia conmigo. Pero estamos hablando de que Freud convive, y Freud, por supuesto, que puede señalar el origen de los prejuicios, por lo tanto, a una humanidad con prejuicios. Ajá. Humanidad que a pesar de que tiene, digámoslo así, una lógica para convivir, no lo hace. Eso lo abordo a detalle en mi libro. Ahorita vamos a continuar. Estamos hablando, y aquí por supuesto Freud mete la pata al hablar de conceptos. Y digo mete la pata porque voy a tratar, por supuesto, no solo en mi libro, no solo en mi transmisión del psicoanálisis, no solo en los talleres que yo pueda, digamos, compartir o crear, de usar los menos conceptos posibles, no solo del psicoanálisis, no solo de la biología, de la psicología, sino simplemente tratar de mantener el psicoanálisis lo más limpio de una transmisión de conocimiento académico. Ajá. No se trata de dominar conceptos, para eso hay diccionarios. Se trata más bien de aproximarnos al psicoanálisis como una experiencia orgánica, como una experiencia viva. Ajá. Y por supuesto, esto demanda mucho de los analistas. Por el momento, ahorita vamos a continuar repitiendo los conceptos que ahorita Freud está nombrando. Ajá. Refuerzo reactivo. En otras palabras, yo encuentro algo y lucho justamente negando eso que encuentro. Pensamiento reactivo. Yo encuentro esto en mi pensamiento y lo combato con pensamientos opuestos. Si es un no, entonces yo digo que sí. Y si es un sí, entonces yo digo que no. Si es un odio, yo lo combato con amor. Y si es un amor, yo lo combato con odio. ¿Vale? Continúa el texto. Al que se afirma en lo consciente, con hiperintensidad, y se muestra indestructible a manera de un prejuicio. Continúa el texto. Los dos pensamientos se comportan entre sí entonces, más o menos como las dos agujas de un galvanómetro astático. ¿Qué diablos es eso? No lo sé. Eh, vamos a continuar. Si ustedes quieren buscarlo, yo ahorita no quisiera detenerme en eso. Ya me he detenido bastante en otras cuestiones, pero ciertamente he hecho al menos este tiempo rico para mí. Si ustedes no lo disfrutan, lo lamento. Espero que ciertamente puedan adquirir este gusto que se adquiere, que es el comentario de texto. Vamos a continuar. Mediante un cierto sobreaflujo de intensidad, el pensamiento reactivo retiene la represión o desalojo al repelido, pero al hacerlo, él mismo queda como, entre comillas, taponado y resguardado del trabajo conceptual consciente. Entonces, hacer consciente el opuesto reprimido es el camino que permite sustraer su refuerzo al pensamiento hiperintenso. Vamos a ver poco a poco esto.
Ah, ahí viene la nota 42, pero antes de. Estamos hablando, digamos, de un conflicto al interior del sujeto. Ajá. Hablemos de un sujeto hipotético, su vecino, su vecina. Ajá. Entonces, este sujeto, no son ustedes, es su vecino. Bueno, seamos nosotros, ¿vale? Tenemos un pensamiento que entra en conflicto con nosotros. Tenemos un pensamiento al cual nosotros queremos combatir, que no nos gusta, a pesar de que es amor, a pesar de que nos ilumina la vida, eso no nos gusta y queremos nosotros permanecer tranquilos. No quiero ir a ver al galvanómetro estático, no quiero ir ahorita. Mediante un cierto sobreaflujo de intensidad, el pensamiento reactivo retiene en la represión al repelido. Es decir, esto que les había comentado antes, no me arrepiento del spoiler, no me arrepiento del adelanto. Si ustedes quieren combatir algo, si ustedes quieren sostener algo y que eso permanezca en su vida psíquica y en su vida social, combátanlo. Es curioso, es una dinámica psíquica y que por supuesto se manifiesta en lo social. Así se refuerza ese pensamiento o esos hechos, eso que ciertamente podría correr la suerte de ser olvidado, así se sostiene en la vida del ser humano, en la vida psíquica y en la vida social. Hablando de malos amores. ¿Quieren olvidar malos amores? No los combatan, no los persigan. Dejen que el tiempo haga lo que el tiempo hace. Y entonces, si ustedes combaten esos malos recuerdos, si ustedes se empeñan en negar esos malos recuerdos, los están reprimiendo, les están dando vida, los están salvando del olvido. Y por supuesto, si ustedes a pesar de que ya no los combaten y eso sigue regresando, es que no solo hay una relación de ustedes y de mí con los hechos, con las vivencias, con los recuerdos, con los pensamientos, con los sentimientos. No solo hay una. No somos caricaturas, somos seres de muchas dimensiones, hablando de la relación que establecemos nosotros con nosotros mismos. Continúa el texto. Al hacerlo, es decir, al negarlo directamente, no, no esto, o bien sí esto cuando en realidad es un no, entonces estamos taponeando, digamos, el destino de aquello que combatimos y resguardado del trabajo conceptual consciente. No, ya no voy a poner más ejemplos, voy a continuar. Entonces, hacer consciente el opuesto reprimido es el camino que permite sustraer su refuerzo al pensamiento hiperintenso. Repito, hacer consciente el opuesto reprimido, es decir, en el caso de Dora, para no irnos más lejos, no quiero que mi padre salga con la señora K. ¿Por qué tiene que salir con la señora K? Eso me enoja tanto. ¿Cuál es el opuesto de eso? Que el padre salga con la señora K, digámoslo así. El placer que Dora encuentra en que su padre tenga un amante, aquí entre nos, calladitos. La opción de que Dora vea al esposo de la señora K, no, no, no. Es eso, justamente. Vamos a ver qué es lo que nos dice el historial, pero sin duda va por ahí. Sin duda va en el afán, digamos, de la misma paciente, no de Freud, no del papá de Dora, no del señor K, no de la señora K, de Dora, el afán de Dora por ocultarse a sí misma el amor que sentía por K. Continúa el texto ahorita. No debemos excluir, es decir, no debemos dejar a un lado la posibilidad de encontrarnos con casos que no presenten uno solo de esos fundamentos de la hipervalencia
sino la concurrencia, es decir, la unión de ambos. Para encontrar estos fundamentos de la hipervalencia, regresen al video. Esta es una de las ventajas de YouTube. Ahorita vamos a continuar. Todavía pueden darse otras complicaciones, pero será fácil articularlas con lo ya expuesto. En el ejemplo de Dora, aquí hay otra separación. Estos dos párrafos están separados por un margen considerable. Seguramente vendrá otra idea y ahorita tengo tiempo para ocuparme de ella. En el ejemplo de Dora, perdón, en el ejemplo que Dora nos ofrece, ensayemos para comenzar la primera hipótesis, a saber, que la raíz de su preocupación compulsiva por la relación del padre con la señora K era la desconocida porque residía en lo inconsciente. Aquí hay dos observaciones. La primera es que aquí dice la frase, la primera hipótesis, o bien para comenzar la primera hipótesis, viene la nota a pie de página número 43. Nos dice James Strachey, de estas dos posibilidades, o sea, que el pensamiento hipervalente pueda originarse en A, un refuerzo directo y B, un refuerzo reactivo, es decir, en contra de, procedientes de lo inconsciente, la posibilidad A, repito, un refuerzo directo, se examina en este párrafo y los dos que le siguen. La posibilidad B se presenta según Freud en dos formas, la primera de las cuales es examinada en los tres párrafos subsiguientes y la segunda en el resto de esta sección. Otra vez, este, y con este otra vez quiero decir, aquí James Strachey está haciendo lo que James Strachey hace y yo otra vez hago lo que, hago lo que suelo hacer cuando James Strachey es James Strachey. A veces James Strachey hace muy bonitas e importantes observaciones, a veces yo no creo que tanto, por eso a veces me salto algunas notas a pie de página. Pero bueno, en este caso ya James Strachey quiere decirnos aquí el doctor Freud, mi maestro, yo esquematicé a mi maestro. Bravo, bien por ti, Strachey. Vamos a continuar. La otra observación que les quería hacer, cuando aquí menciona el texto, la relación del padre con la señora K le era desconocida, esa preocupación compulsiva. Al respecto de la palabra desconocida, viene la palabra alemana, la voy a latinizar, así no se lee, unbekeken, unbekeken con K. Ah, no, perdón, unbekenen, perdonen, unbekenen, con doble, perdón, con K y con doble N al principio, al final solo una N. N. Repito entonces, en el ejemplo que Dora nos ofrece, ensayemos para comenzar la primera hipótesis, a saber, que la raíz de su preocupación compulsiva por la relación del padre con la señora K le era desconocida porque residía en lo inconsciente. En otras palabras, ¿por qué Dora seguía pensando y pensando y pensando y pensando en algo que a ella ni le competía? Es decir, que no tenía solución en ella en algo en lo cual a ella, por supuesto que le molesta, pero que pues su padre iba a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque le daba vida al señor. Y a la señora no se diga también. Se sentían bien, estaban felices. ¿Por qué? ¿Por qué le enojaba tanto a Dora eso? Vamos a continuar con el texto. No es difícil colegir esta raíz a partir de las circunstancias y los fenómenos. Era evidente que su conducta rebasaba con mucho la esfera que corresponde a una hija. Más bien, sentía y obraba como una mujer celosa, tal como se lo habría esperado de la madre. Esto es importante. Entonces, lo que Freud hace no es, digamos, señalar, como lo acabamos de hacer, lo que Dora ganaba tras el amorío de su padre, sino que hay otra ganancia al hacer esa actuación celosa hacia su padre por tener un amante. Dora estaba ocupando, digamos, dentro de una estructura familiar, la función de la mujer de su padre, de su mamá, que recordemos las palabras del hermano, a la mamá
no le interesaba el padre de Dora, a la mamá de la señorita Aida, Aida Bauer. Entonces, eh, con su exigencia, o ella o yo, esto lo dijo Dora hacia su padre para que corte relaciones con la señora K, con las escenas que hacía y la amenaza de suicidio que dejó entrever, evidentemente ocupaba el lugar de la madre. Si hemos colegido con acierto la fantasía referida a una situación sexual que estaba en la base de su tos, ella ocupaba en esa fantasía el lugar de la señora K. Aquí viene, digamos, de forma más específica digamos, ilustrarnos Freud la fantasía inconsciente de su paciente, la señorita Dora o Aida. Ajá. Entonces, ya no estamos hablando de que Dora fantaseaba a su padre con la señora K. No, Dora fantaseaba, literalmente, hacerle una felación a su padre, tener sexo oral con su padre. Y esto, por supuesto, que puede espantar a mucha gente. Ahorita continuamos con el texto. Por tanto, se identificaba con las dos mujeres amadas por el padre, con la que amaba ahora y con la que habría amado antes, es decir, su madre, ajá, la madre de Dora. Antes de continuar, quiero recordarles, estamos hablando de un carácter neurótico, un carácter que justamente se guarda fantasías para sí, un carácter que por supuesto no lleva a cabo esas fantasías y justamente en el no llevarlas a cabo, incluso en no hablarlas, y se manifiesta en síntomas neuróticos. Por otro lado, estamos hablando de una relación entre Freud y la señorita Aida Bauer, mejor conocida como Dora, una relación que ciertamente terapéutica con un profesional, con un neurólogo, con un especialista de la época, sin duda a nivel mundial, situación que favorecía el intercambio de estas fantasías y la deducción de estas fantasías inconscientes. Vamos ahorita a continuar con el texto. Quería hacerles esto, digamos, notorio, porque estamos ahorita ya en terreno del psicoanálisis como tal, que puede ser desagradable, ciertamente, si lo que ustedes esperan es que las personas cambien porque son buenas. Si ustedes ciertamente buscan aproximarse a la condición humana como tal, no hay nada mejor que el psicoanálisis, sin duda. O al menos eso es la experiencia que yo les puedo dar en mi vivencia en la psicología, en mi aproximación a drogadictos, familias de adictos, muchos de ellos, no todos, pero sí muchos asesinos, violadores, etcétera. Y por supuesto también en mi experiencia en el trato a víctimas de delito. Tengo 10 años trabajando para una empresa de la cual ahorita no quiero hablar mucho porque no es el tema, ¿vale? Pero ciertamente si ustedes quieren tratar con seres humanos, si ustedes quieren aproximarse a la experiencia humana, no hay nada mejor que esto, el estudio del psicoanálisis. Estamos hablando de una obra de 121 años, casi 120 años aproximadamente. Y específicamente el psicoanálisis, les repito, nace con la interpretación de los sueños para el mundo. Ahorita continuamos con el historial clínico de Dora. Por tanto, se identificaba, repito, con las dos mujeres amadas por el padre, con la que amaba ahora, es decir, la señora K, y con la que habría amado antes, es decir, la mamá de Aida o Dora. Ajá. La conclusión resulta obvia, y sí estoy haciendo una trampa para no decir un juego de palabras que me haría ahorita pasar por vergüenza aquí frente a ustedes. La conclusión resulta
obvia. Por favor, no lo pongan en la caja de comentarios, guárdenselo para ustedes, especialmente si son mexicanos. La mamá de Dora. Ujú. Vamos a continuar. La conclusión resulta obvia. Se sentía inclinada hacia su padre en mayor medida de lo que sabía o querría admitir, pues estaba enamorada de él. Estamos aquí justamente es, siendo testigos, ya no de una aproximación muy parcial de Freud hacia su propio análisis, que hablando del autoanálisis de Freud, tampoco estaba muy lejos de llegar a este tipo de conclusiones, ¿vale? Freud es el que formula la teoría del complejo de Edipo, una teoría que fue muy atacada y muy cuestionada, con justa razón, no solo porque ponía en evidencia, digamos, un deseo infantil. En este caso, no estamos hablando de un complejo de Edipo ni de un complejo de Electra. No se vayan por allá, no se vayan por las ramas, por los conceptos. Estamos hablando de una experiencia humana. Ujú. Y estamos hablando de que el amor, ciertamente, no va a respetar las categorías, no va a respetar el deseo a la estructura familiar, y mucho menos a, digámoslo así, las estructuras sociales. Vamos ahorita a continuar. He aprendido a ver en tales vínculos amorosos inconscientes entre padre e hija y entre madre e hijo, de los cuales tomamos conocimiento por sus consecuencias anormales, la reanimación de unos gérmenes de sentimiento infantil. Aquí vamos, ¿vale? Está exponiendo Sigmund Freud. En otros lugares, aquí viene la nota a pie de página número 44, voy a leerla. En mi libro La interpretación de los sueños, déjenme acordarme, era... mm, no me acuerdo el número del video, pero son los sueños de muertes de personas queridas. Así lo pueden encontrar en este canal. Sueños de muerte de personas queridas. Ahí Freud nombra por primera vez el complejo de Edipo. Ujú. Repito entonces el texto principal. Ay, miren, la nota 44 refiere a la interpretación de los sueños, volumen 4, página 266 y siguientes, y el tercero de mis tres ensayos, dice Freud, publicados en 1905, véase este mismo texto, es decir, ya llegaremos a él, página 207. Regresamos al texto principal. En otros lugares he expuesto cuán temprano se ejerce la atracción sexual entre padres e hijos y he mostrado que la fábula de Edipo debe entenderse probablemente como la elaboración literaria de lo que hay de típico en esos vínculos. Y esta temprana inclinación de la hija por el padre y del hijo por la madre, que se nombró en Dora, por supuesto en la familia de Dora, de la que probablemente se halle una nítida huella en la mayoría de los seres humanos, no puede menos que suponerse más intensa desde el comienzo en el caso de niños constitucionalmente destinados a la neurosis, de maduración precoz y hambrientos de amor. Entran en juego entonces ciertos influjos que no hemos de tratar aquí. Ellos fijan esa rudimentaria moción amorosa, es decir, empuje amoroso, o la refuerzan de suerte tal que aún en la infancia o a lo sumo en la pubertad se convierte en algo equiparable, es decir, como comparable, a una inclinación sexual y que, como ésta, absorbe a la libido. Creo que he leído mal. Libido y líbido. No, sí, libido, está bien dicho. Líbido es más bien como apagado. Aquí viene la nota a pie de página número 45. Al respecto de del juego, digamos, de la inclinación sexual en familia y que absorbe a la libido, a la energía sexual. Aquí, bueno, dice la nota 45. El factor decisivo para ello es, sin duda, la aparición temprana de genuinas sensaciones genitales, sean espontáneas o provocadas por seducción
y masturbación. Mm, Hablando de tempranas, no sé decirles exactamente en qué tiempo. Tampoco se vayan por esa trampa, digamos, de un tiempo cronológico. Lo señalo como trampa por mi formación en psicología universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así nos aproximamos a Freud en la universidad. Es que la etapa oral va de los 0 a los 3 años. De los 3 años a los 5 años, la etapa anal. De los 5 a los 9, la etapa latencia, sí, claro. Y de los 9 en adelante, la etapa genital. Sí, eso es. No, así no es. Puede una etapa vivirse en un solo día. Y así termina. Inicia tan rápido como termina. O bien puede una etapa durar toda la vida. Toda la vida. Sin embargo, no se trata en todo caso de determinar tiempos. Se trata de considerar experiencia humana. A ver, aquí se nos habla justamente de dos experiencias humanas, seducción y masturbación. Querámoslo o no, es lo que vivimos todos. Y con esto justamente quiero decir lo siguiente, seducción, sentir bonito por la forma en la que nos tratan, es todo. No quiere decir un concepto más oculto, no quiere decir algo más. Es simplemente me siento bien con la forma en la que me tratas. Y esto, por supuesto, desde la perspectiva infantil, es justamente el trato con los cuidadores. Es todo. No hay un acto perverso y que debiera ser castigado, no. Es simplemente, a ver, mi hijito, ven para acá. ¿Cómo está el bebé? Sí, ¿verdad que está bien lindo? ¿Está bien linda? Es todo. Masturbación no quiere decir que los padres masturben a los hijos. Eso ocurre a veces, pero no siempre. De hecho, hay por supuesto, tribus africanas, tribus también en Sudamérica, que acostumbran, digamos, iniciar sexualmente hacia a sus niños. Hay costumbres sexuales así, a lo largo de la historia y a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, aquí específicamente se habla, digamos, tratando de seguir el hilo del pensamiento de Sigmund Freud, de la relación del individuo consigo mismo. Y por supuesto, esto también lo detallo en mi libro, ¿vale? Se trata de una exploración, se trata de, estas son mis manitas, estas son mis piernitas, estos son mis genitales, qué rico se siente poder tocarse, poder decir, esto es mi oreja, esto es mi dedo, lo voy a chupar. ¡Mua! Y así, por supuesto, obtener un placer de estar vivo. Es todo. No hay nada, digámoslo así, reprochable en un acto masturbatorio, ciertamente. Y hablando de la masturbación infantil, por supuesto que va a escandalizar a muchos. ¿Por qué? Porque así ha sido su infancia, pero no tiene que ser así toda la infancia de todo el mundo. No tiene que ser así la experiencia sexual de todo el mundo. Vamos ahorita a continuar. Estamos en la nota 45. Entonces, estábamos hablando, o Freud estaba, digamos, tratando una descripción del decurso de la conformación de la sexualidad humana. Ajá. En el caso de nuestra paciente, las circunstancias externas no son desfavorables a dicha hipótesis. Ya habíamos hablado de esto desde el principio del historial clínico de Dora. Un cariño muy particular que tenía el papá de Dora para con su hija y un rechazo que tenía la mamá de Dora hacia su hija. Ajá, es así como, vete para allá y dice el papá, bueno, vente para acá, mi hijita querida. Mientras que la mamá de Dora tenía una relación también muy cercana con su hijo. Ajá. Y esto no señalando, repito, conductas reprochables o incluso legalmente condenables como crimen. No, no se trata de eso.
Se trata de cariño, se trata de afecto, se trata de ternura. Ujú. Tras la ternura, justamente, lo que no controlamos son las fantasías. Ahorita vamos a continuar. En el caso de nuestra paciente, las circunstancias externas no son desfavorables para dicha hipótesis. Continuamos. Su disposición la hacía sentirse atraída por el padre y las muchas enfermedades que éste contrajo no pudieron menos que acrecentar su ternura hacia él. En esas situaciones sucedió también que su padre solo de ella admitía los pequeños servicios que requería su cuidado. Orgulloso de su precoz inteligencia, siendo todavía una niña, la había convertido en su confidente. Cuando apareció la señora K, fue Dora y no su madre la suplantada, de más de una posición. Aquí antes de continuar, con respecto a la palabra que encontramos como suplantada en español en este texto que acabo de leerles, viene la palabra alemana entre paréntesis, verdrangen. Entonces, ahí justamente, verdrangen, suplantación, represión, esfuerzo de desalojo. Ajá. Se va ligando, digámoslo así, acciones psíquicas con acciones físicas. Separación. Vamos a continuar. Cuando comuniqué a Dora que yo debía suponer que su inclinación hacia el padre había tenido, ya en época temprana, el carácter de un enamoramiento cabal, ella me dijo, es verdad, su habitual respuesta. No me acuerdo de eso, entre comillas está esta respuesta. Pero acto seguido me informó de algo análogo acerca de una prima de 7 años de parte de la madre, en la que a menudo ella creía ver como un reflejo de su propia infancia. La pequeña había vuelto a presenciar una áspera disputa entre sus padres y le susurró al oído a Dora, que llegaba de visita, entre comillas lo que sigue. No puedes imaginarte cuánto odio a esa persona, aludiendo a su madre. Y si alguna vez se muere, me casaré con papá. Eh, Continúa el texto. Estoy habituado a ver en tales ocurrencias del alemán Einfall, latinizando este alemán, Einfall, Einfall, con doble L al final. Repito, estoy habituado a ver en tales ocurrencias que presentan algo acorde con el contenido de lo que yo he aseverado al paciente, una confirmación que viene del inconsciente. Es decir, en otras palabras, yo le comunico algo al paciente o a la paciente, él o ella dicen que no, pero inmediatamente cuentan una historia idéntica pero de alguien más. Entonces, el consciente no lo capta, lo inconsciente sí. Justamente a esto me refería con que ustedes no tienen que entender, ¿vale? Dejen que su inconsciente trabaje. Así como sueñan, así como algunos de sus sueños los espantan, así pueden captar el mundo. Continúa el texto. Ninguna otra clase de, entre comillas, sí, se escucha desde el inconsciente. Un, entre comillas, no, inconsciente no existe en absoluto. Nota a pie de página número 46. Nos dice el traductor, esta nota se agregó en 1923, entonces estas eran palabras de Freud. Otra forma asombrosa y enteramente confiable de corroboración por parte del inconsciente que yo no conocía aún en la época en que escribí este texto, es la propuesta con que suelen reaccionar los pacientes, entre comillas. No me parece o no se me ha pasado por la cabeza. Esa manifestación puede traducirse directamente como, sí, eso me era inconsciente. Aquí la nota continúa, pero ahora por James Strachey. Freud examinó más detenidamente este punto en su texto La negación de 1925 y en las dos primeras secciones de, entre comillas, del texto, Construcciones en el psicoanálisis. Ahorita hemos llegado a la página 51. No sé cuánto tiempo ahorita llevamos, no lo estoy midiendo ciertamente. Me entrego al texto y también estoy eh, sintiendo, digámoslo así, que es momento de detenerme aquí. Voy a interrumpir la lectura
les repito, estamos en la página 51, casi acabando la página 51. Eh, Continuaremos en otra, en otro momento. Espero que este abordaje les haya servido de algo. Espero que ciertamente este estudio también pudiera enriquecer su contacto consigo mismos, su contacto y su comprensión, antes que de la neurosis de otras personas, de su propia neurosis, ciertamente, porque es el terreno de acción del psicoanálisis, el individuo, la persona propia. Claro que no están obligados, ciertamente, a nada, ni siquiera a escucharme, ni siquiera a sostener el texto. Si yo he querido, ¿cómo decirlo?, sostener el psicoanálisis, ha sido por lo que me ha dado, ciertamente, dolores de cabeza, igual que a muchos de ustedes, así como una vida nueva, la posibilidad de rehacerme independientemente de las circunstancias que yo esté atravesando. Y esto es ciertamente algo que le debo a esa disciplina imposible de conquistar que es el psicoanálisis. Por el momento me despido, espero que estén bien, cuídense.